Señoras, señores, amigos, amigas, buenas noches. Un año más iniciamos el Brumario Poético bajo el signo de Caminante. La obra de nuestro admirado amigo José Luis de Dios y a la obra que ya hemos adoptado como símbolo de esta andadura poética que ya tiene 8 años. En nombre de la Fundación Cuña Casas Bellas, Fabulario Novo y Epifanías, y en el de quienes vamos a estar a este lado del escenario, les damos las gracias por su presencia esta noche. Celebramos hoy la primera jornada estrictamente poética del octavo Brumario, dedicándolo a uno de los más importantes y reconocidos poetas griegos contemporáneos. Intervendremos Jorgelina Piana, que cantará algunos de los poemas de Rizos, acompañada por Néstor Blanco y Herman Mayr a la guitarra e instrumentos musicales tradicionales griegos respectivamente. Algunas de las canciones con letra de Rizos serán cantadas en el idioma griego original por Jorgelina, en cuyo caso disponen ustedes de las versiones de las letras en español en el prospecto de mano, o en su caso las leeremos con antelación al canto. Desde 2005 y hasta hoy veníamos realizando el Brumario Poético en la segunda quincena de noviembre, pero sin embargo este año debemos adelantarlo casi un mes con el objeto de cumplir con nuestro deseo de ofrecerles el homenaje a Yanis Rizos con la participación de nuestra admirada amiga, la cantante argentina de raigambe griega, de nombre artístico Jorgelina Piana y patronímico Jorgelina Cardorópoli, que en fechas próximas regresará a su tierra natal. De todo corazón le deseamos a ella el más feliz de los regresos, pero no podemos evitar quedar tristes porque se nos ausenta una amiga. Yanis Rizos, decía, es uno de los poetas más influyentes de la literatura y la lírica griega y europea contemporáneas. Aunque su muerte se produjo hace poco más de 20 años, su poesía y su aliento creador, llenos de enérgica emoción, siguen estando muy presentes en el universo poético actual, griego e internacional, pues ya hace mucho tiempo que sus versos trascendieron todas las fronteras. Su obra ha sido publicada en más de 100 naciones y traducida a decenas de idiomas, y ya son 6 de las generaciones mundiales, incluida la actual, que en su juventud hicieron suyos muchos de los poemas y dramatizaciones de Rizos, aún sin siquiera saber quién era su autor. No cabe aquí relatar la historia de los pueblos griegos en el siglo XX, el siglo de Yanis Rizos, que nació en 1909 y murió en 1990, pero sí destacar algunos de sus acontecimientos principales, ya que a ellos estuvo vinculado directamente como protagonista principal nuestro poeta, y sobre todo porque estos hechos han dejado viva huella en su propia sangre y en su extraordinaria obra poética. A finales de los siglos XIX y XX, los pueblos griegos, con heroísmo, audacia y una enorme exaltación de espíritu, lograron independizarse del poder de los turcos. Pero la dolorosa victoria no trajo ni por asomo la paz y la alegría a los griegos. Enseguida estallaron las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial, que volvieron a cubrir de sangre y brutal militarismo el paisaje griego. A estos conflictos bélicos siguieron la miseria y la pobreza generalizadas y con ella los primeros episodios de la interminable guerra civil que asoló Grecia. Sin lugar ni tiempo para el respiro, Grecia fue entonces invadida primero por los ejércitos de la Italia fascista y enseguida por la Alemania nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, la resistencia griega al fascismo y el nazismo asombró al mundo entero, tanto por su heroicidad como por la intensidad de los combates. Pero una vez vencidos los invasores, y cuando los griegos se disponían a celebrar la gran victoria, los ejércitos ingleses colocaron en el poder de Grecia una dictadura derechista, monárquica y procapitalista
que abocó inevitable a una nueva guerra civil. Luego vendrá la dictadura de los coroneles, hasta que ya en el último cuarto del siglo XX, después de 75 o 100 años de horror, se instauró en Grecia, como en España al morir Franco, la democracia representativa y capitalista que hoy conocemos. Estos son los tiempos de Yanis Rissos. Decíamos que su figura representa la de un poeta nuclear en la literatura griega contemporánea. Pues no solo le aportó a esa literatura y a la poesía griega renovaciones fundamentales en la sintaxis y recursos estrictamente poéticos, sino que también la enriqueció con un vertebral compromiso de lo poético con la vida, de la creación artística con la lucha colectiva contra toda suerte de injusticias y de tiranías. Con todo, incluso en los poemas más prosaicamente desgarrados de Rissos, se manifiesta siempre un deje de melancolía y dulzura, de memoria lúcida y tristeza honda, de nihilismo y, sobre todo, de correspondencia absoluta entre el duro paisaje, el cielo y el mar de Grecia y el tremendo batallar de la población griega a lo largo de su historia y hasta nuestros días. No en vano la biografía de Rissos, como la de la mayoría de los seres humanos de buen y generoso corazón, refleja una peripecia vital tan pródiga en derrotas como en orgullosa tenacidad nunca vencida. Con frecuencia, Rissos aludía a que la poesía rara vez tiene la última palabra sobre nada, pero casi siempre tiene la primera sobre todo lo auténticamente decisivo, y que él, como poeta, sentía que su condición verdadera era la de un obrero del lenguaje, como dice en este fragmento de su poema Obrero del Verbo. Trabajó durante toda su vida sin reposo, ardiente y exaltado, casi seguro de la inmortalidad. La suya, por supuesto, en primer término. Hasta que una noche el viento sopla de repente, la puerta se cierra con estrépito, ve las estatuas caer y golpearse las narices contra el suelo y comprende. Las palabras que él había escrito con tanto celo por años y por años se habían endurecido. La sentía bajo sus dedos como la pelambre seca y neutra de una bestia muerta. Sin embargo, continuó su trabajo como de costumbre, hasta confundir la muerte y la inmortalidad, la embriaguez y el olvido. Pero llegó a poner en claro lo que es exactamente el trabajo entre la futilidad y el orgullo. El siglo pasado, el siglo de Yanis Rissos, como todos sabemos, vivió momentos terribles de destrucción y barbarie inimaginables, pero también fue el siglo de luchas inasequibles al desaliento y de esperanzas lúcidas en un porvenir que, si habría de llegar, llegaría no sin esfuerzo y sufrimiento. 2 guerras mundiales, guerras civiles sin cuento, el horror del colonialismo sobre las poblaciones de África, Asia y el Pacífico, el nacionalismo y el racismo en toda su esplendor y furia homicida, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Todo esto fue el siglo XX. Pero también el siglo XX fue aquel en el que millones de personas, y entre ellas cientos de miles de griegos y la gran mayoría de sus poetas, decidieron enfrentarse a semejante demencia colectiva, aun a riesgo de su vida y de su libertad. Estamos en el verano de 1936 en Atenas. Las 15 colosales columnas que restan en pie del templo de Zeus olímpico, con sus 17 metros de altura, refulgen al inclemente sol de mediodía y mantienen su secular desafío frente al tiempo. El primitivo santuario había comenzado a erigirse en el siglo VI a.C. por el tirano Pisístrato, pero con la llegada de la democracia directa, los ciudadanos de Atenas decidieron dejarlo incompleto. Según aquella ciudadanía amante de la libertad, un templo con las dimensiones gigantescas del proyectado por el tirano
atentaría contra la mesura, la armonía y la belleza que deben regir la ciudad. 2 siglos más tarde, el filósofo Aristóteles aludirá a este templo como el ejemplo más contundente de cómo las tiranías atraían al pueblo a faraónicas obras de Estado y con este ruinoso procedimiento dejaban al pueblo sin tiempo, energía o medios para rebelarse. La alarma de Aristóteles tendrá su confirmación poco tiempo después, cuando un reyezuelo helenístico decida continuar las obras del templo y hacer de él el edificio sacro más grande del mundo conocido. Esta historia antigua era bien conocida por el general griego Metaxas, introductor del fascismo en Grecia y responsable en agosto de 1936 de un golpe de Estado que dio origen a la feroz dictadura fascista en la Grecia del momento. Entre sus primeras decisiones consta que dio la orden de levantar una pira en la gran explanada situada al pie de las gigantescas ruinas del templo y con ellas de testigo se entregasen a las llamas los textos y libros considerados por él como subversivos y atentatorios contra el orden. En particular, debía ser entregado a las llamas un librito de poemas que circulaba por toda Grecia como un reguero de temida pólvora para el fascismo, pues estaba escrito en verso popular fácil de memorizar por las gentes. Las temidas hojas en verso llevaban por título Epitafio, o Lamento fúnebre, y su autor era un joven, todavía apenas conocido, de 27 años, llamado Yanis Chrysos. Todo había comenzado unos pocos meses antes. En mayo de ese mismo año, los obreros de las fábricas de tabaco en Tesalónica se declararon en huelga y cientos de ellos acudieron a la manifestación sindical ocupando las arterias y plazas principales de la ciudad. De pronto, una descarga de fusilería cayó mortífera sobre los trabajadores. Entre las víctimas, un joven obrero cayó sobre el empedrado con la chaqueta y la camisa rojas de sangre. Algunos de sus compañeros corrieron a avisar a la madre, que desesperada acudió a la plaza, se arrodilló, alzó los brazos ante el hijo agonizante y entonó un lamento que todavía hoy, hecho poesía, continúa oyéndose. Una persona desconocida fotografió la terrible escena y al día siguiente fue difundida en los boletines obreros ilustrando la crónica de la matanza. El joven Yanis Chrysos, que en esos momentos malvivía en Atenas, víctima de la tuberculosis y ejerciendo todo tipo de oficios, bailarín, calígrafo, mecanógrafa, conmovido por la tragedia, escribirá en solo 2 días 14 de los 20 cantos que hoy integran este conocidísimo poema, Epitafio. En apenas 2 meses el poema se difundió por todos los rincones de Grecia en millones de hogares. Pero llegó agosto y con él la dictadura del general Metaxas, la pira funeraria de las libertades y la primera de las grandes persecuciones que sufrirá el poeta. Sagrario procederá a leer el canto primero de este libro, Epitafio, que a continuación cantará en griego Jorgelina, acompañada por Néstor Blanco y Roumais. La música es de Theodorakis, pero la versión musical actualizada de Néstor Blanco. Salónica, mayo de 1936. Una madre en medio de la calle llora a su hijo asesinado. A su alrededor y sobre ella tumban y rompen oleadas de los manifestantes huelguistas de las fábricas de tabaco. Ella continúa su lamento. Hijo, entraña de mis entrañas, corazón de mi corazón, pajarillo de mi patio humilde, flor de mi desolación, ¿por qué cerraron tus ojitos
y no sientes que estoy llorando, y no te mueves ni comprendes lo que con amargo dolor te digo. Hijo mío, tú que sanabas todos mis males, que adivinabas lo que había debajo de mis párpados, ahora no me consuelas, no me dices nada, no adivinas las heridas que muerden mis entrañas. Avecilla mía, tú que me traías el agua en el cuenco de tus manos, ¿cómo es que no sientes que me azoto y tiemblo como una caña? Aquí, en medio de la calle, suelto mis blancos cabellos y cubro el lirio marchito de tu cara. Beso tus labios, helados que callan, que están como enojados ante mí y quedan sellados. No le contestas a tu madre. Mírame, ay, pobre de mí, el pecho me descubro y en los senos que mamaste, hijo, mis uñas clavo. Yanis Rizos nació el 1 de mayo de 1909 en la fortaleza medieval de Monemvasia, situada sobre un tómbolo rocoso en la costa este de la península del Peloponeso griego, en el seno de una familia acaudalada que muy pronto se precipitará en la pobreza. En realidad, su adolescencia fue un rosario de desgracias. Su madre y su hermano mayor murieron víctimas de la tuberculosis cuando Rizos tenía 12 años. Su padre, a quien la pasión por el juego de azar le había llevado a la ruina y con él a toda la familia, fue declarado por las autoridades enfermo mental e internado en un sórdido manicomio. Más tarde, también su querida hermana, Lula,
será ingresada en una clínica psiquiátrica. En estas circunstancias, Rizos tuvo que empezar a trabajar desde muy joven. Con 16 años se trasladó a Atenas para ocuparse en muy diversos oficios y menesteres que apenas le permitían sobrevivir aún en la miseria. Fue copista y corrector de documentos, actor, bailarín, secretario, empleado en tareas ocasionales varias. Pero cuando aún no había cumplido los 18 años, cae enfermo de tuberculosis, la enfermedad familiar, lo que le exige regresar de inmediato al pueblo natal. Durante un tiempo se distraerá con la música, la pintura, la talla y la poesía, hasta que la pobreza se impone, obligándole a buscar de nuevo trabajo en Atenas. Pero el intento no hace más que agravar la enfermedad y deberá ser ingresado convaleciente por 4 largos años, hasta 1931, en clínicas y sanatorios antituberculosos. A la salida del hospital se afilia al Partido Comunista Griego, al que permanecerá fiel durante toda su vida. De hecho, su compromiso social y político con la insurgencia comunista caminará siempre en paralelo con su actividad literaria, poética y artística, si bien, en este último aspecto, haciendo gala de una libertad formal, estética e ideológica verdaderamente encomiables. En los años siguientes, al tiempo que participa como colaborador asiduo de la prensa obrera y en los grupos de intervención sociocultural de Atenas, como el Club Obrero, Yanis Rizos se anima a publicar sus primeros libros, Tractor, Pirámides, Epitafio, en los que se aunan en curiosa contradanza la esperanza en la fe en el futuro y la utopía con una desesperanza personal muy profunda, como se observa en varios de los 20 cantos que integran Epitafio. Como bello ejemplo de este contrapunto, de este dramático contrapunto, Sagrario y yo mismo leeremos seguidos los cantos 6 y 17 de Lamento Fúnebre. Canto 6. Un día de mayo te me vas. Un día de mayo te estoy perdiendo, hijo mío, en primavera, en la estación que tanto amabas. Cuando subías a la solana y desde lo alto mirabas sin hartarte, ordeñando con tus ojos la luz del universo. Y cuando con tu dedo me indicabas, uno a uno, cuánto hay de tierno y bueno, de rosado y de etéreo. Y cuando me indicabas el mar que brillaba a lo lejos, manso como el aceite, y los árboles y las montañas recortadas en tules azulados, y las cosas pequeñas y humildes, los pequeños pájaros, hormigas, matorrales, y al lado de aquellas piedras, los diamantes que transpira el cántaro. Pero, hijo, aunque me indicabas los astros y la lejanía, los veía yo más brillantes aún entre tus ojos azul marino. Y me contabas tantas cosas con tu voz dulce, cálida, viril, que ni las piedras de la playa alcanzan a igualarlas. Y me decías, hijo, que todo eso, lo hermoso, sería nuestro. Y ahora te apagaste, hijo, y contigo la brillantez y nuestro fuego. Canto 17. Estrella mía, te perdiste en el ocaso, y en el ocaso se perdió la creación entera. Y el sol ha devanado su brillo, madeja de oro negro. Las gentes pasan y me empujan, el ejército me pisotea, pero ni mi mirada ni se mueve de ti, ni te abandona. Y mira, ahora me levantan, y aunque descubro a miles de hijos, de tu lado no puedo marcharme, hijo mío. Me hablan igual que tú y alivian mi dolor. Tienen tu gorra, llevan tus mismas ropas. Siento el aliento de tu respiración en mi mejilla. Ay, y una luz, una gran luz al fondo de la calle está flotando. Una mano luminosa barre mi mirada y tu voz, ay mi niño, recorre mis entrañas. Fíjate, me he levantado. Mis pies aún pueden sostenerme.
Una luz consoladora, valiente mío, me eleva de la tierra. Ahora te cubren con banderas. Hijo mío, tú descansa. Yo voy hacia tus hermanos y tomo tu voz. En 1937, a los 26 años, Ritsos cuenta ya con cierta fama en los círculos literarios y políticos de izquierda, lo que le ocasiona ser estrechamente vigilado por la policía política y los militares que ansían apresarlo. Pero Ritsos cae de nuevo enfermo de tuberculosis. La violencia de la recaída le obliga a ingresar en un sanatorio para infecciosos graves en el que permanecerá 6 meses. Con todo, en este año continúa escribiendo en todo tipo de géneros literarios: poesía, relatos, obras de teatro, guiones, dramatizaciones en verso y en prosa, artículos periodísticos, opúsculos de denuncia pública, etcétera, etcétera. Publica entonces, entre otros, un precioso librito en prosa poética titulado Sueño de un mediodía de verano. Es una joya delicada y tierna que en no pocos aspectos nos recuerda al mejor de nuestro Juan Ramón Jiménez. En estos versos, la niñez, que aún no conoce la injusticia y la desigualdad por más que la sufra, descubre la más bella realidad, aquella que intentarán y lograrán finalmente escamotearle y robarle. Poema primero en prosa poética, de Sueño de un mediodía de verano. Nos subimos en las alas de las golondrinas y fuimos a cortar flores en el cielo. El viento de verano no tiene secretos para nosotros, que caminamos descalzos sobre la hierba y hablamos con las cigarras el lenguaje del sol. El fuego íntegro se consumió y se convirtió de nuevo en fuego. Hacemos anillos de flores y nos desposamos con los árboles, con el aire, con el primer silencio. Cada guijarro nos conoce como nosotros conocemos a cada una de las estrellas que duermen en el agua. En la tarde, las acacias se asoman por nuestras ventanas y saltan a través del marco abierto, dejando olvidado en el jarrón un ramito florido. De nuevo trajimos hasta el gran campo verde al alegre dios de los viñedos, de cuya barba gotea el mosto y cuyos pies recuerdan al macho cabrío, pero cuya mirada es tan dulce y tierna como la mirada de Cristo. Ayer y antes de ayer, durante toda la noche, intentamos contar las estrellas. Y las estrellas son tantas como nuestro corazón, y nuestro corazón es más que todas ellas.
poema que acaba de cantar Jorgelina era el epitafio, el canto número 3 de epitafio, y que tienen ustedes la letra en el programa de mano de la letra en castellano. Entre 1938 y 1942, Rizos continúa trabajando sin descanso en todos los ámbitos. Pese a que la mayoría de los escritos de esta época, debido a su compromiso político, no podrán ser publicados a plena luz hasta años más tarde, y otros muchos permanecerán hasta hoy inéditos, probablemente perdidos para siempre. Hay que tener en cuenta que al final de su vida, cuando sus amigos pretendan la edición de sus obras completas, éstas alcanzarán miles de páginas y varios volúmenes, y con todo siempre aparecen nuevos textos, nuevas hojas volanderas, nuevos poemas recitados en quién sabe qué lugares y encuentros clandestinos. De hecho, tras los fracasados pero terriblemente cruentos intentos de invasión de Grecia por la Italia fascista, en 1941, Rizos se entrega a la actividad febril que comentamos. A las extenuantes jornadas de trabajo como obrero siguen cada día largas horas de dedicación al activismo político y guerrillero, y aún le queda tiempo para escribir poesía, guiones dramáticos, piezas de teatro social y artículos de la más variada temática. En 1941, coincidiendo ahora con el inicio de la invasión alemana, la salud de Yanis Rizos llega a deteriorarse tanto que sus amigos le encuentran al borde de la muerte, víctima del agotamiento y del hambre. Pese a todo, en 1942 decide formar parte de la sección cultural del Ejército de Liberación Nacional y de la Resistencia Antifascista, y al tiempo que trabaja en una de sus obras literarias más significativas, titulada El último siglo antes del hombre. Leerá Sagrario las primeras estrofas de este imponente poema. Descendían con guerreras rotas, con fusiles viejos, sin pan en la mochila ni balas. Solo con pequeños ríos furiosos cerraban su paso tras ellos. Habían andado meses y meses por desconocidas piedras, por la nieve, junto con sus olivos y sus viñedos. Uno dejó allá arriba un pie, una mano. Otro, un gran trozo de su alma. Cada uno de ellos, uno o más muertos. Luego volvieron, con las heridas y miembros congelados. Enterraron sus fusiles en las rocas, en la nieve, en los huecos de los árboles, en el corral, entre tejado y techo, en el oscuro trastero que sale por la parte de atrás de la noche, con un pequeño candil de aceite de paciencia. Crujía la puerta cerrada, igual que los dientes por el frío. La nieve se derretía. Bajaban grandes ríos dentro de la noche, junto con huesos, gorras militares y banderas rotas. Las ventanas cerraban sus ojos, los cristales no lucían como ojos ciegos, miraban hacia adentro. Llovía mucho aquellos días. El río bajaba desde los techos a los canalones, y desde los canalones a las calles, y desde las calles a las alcantarillas. Luego ya no sabías. Durante la Segunda Guerra Mundial, Yanis Rizos se incorpora a la resistencia armada contra los invasores. Pero la derrota de los ejércitos invasores no trajo para los griegos la libertad soñada y por la que tanto habían luchado con heroicidad extrema. Ocurrirán entonces los dramáticos sucesos de diciembre de 1944 y al mes siguiente Yanis Rizos tendrá que acompañar a los suyos, vencidos, hasta Macedonia. La historia es bien conocida.
debido a la intervención angloamericana y la decisión de Winston Churchill, el final de la Segunda Guerra Mundial y la liberación de la ocupación nazi no condujo en Grecia a un periodo de paz y estabilidad social, sino a la imposición brutal, por la vía de las armas, de gobiernos dictatoriales y de derechas procapitalistas y monárquicos. El 3 de diciembre de aquel año, la policía griega abrió fuego sobre una manifestación de los movimientos de izquierda, matando a 28 personas e hiriendo a 50. Los manifestantes atacaron entonces varias estaciones de policía para conseguir armas y poder defenderse. Se desató una lucha que duraría un mes entre el ejército griego y el inglés por un lado, y por el otro los integrantes del partido, el Ejército de Liberación Griego, cuyos guerrilleros habían llevado el peso mayor de la resistencia contra los nazis. El movimiento de izquierda fue aplastado finalmente y muchos de sus miembros, entre ellos Yannis Rissos, emprendieron el camino del exilio hacia Macedonia. Aunque un efímero tratado de paz permitió a Yannis Rissos y a algunos de sus compañeros guerrilleros regresar a sus hogares, apenas un año después de ese regreso, estallará en toda su intensidad la guerra civil griega, que se prolongará durante 3 años, entre 1946 y 1949. Fue en estos años cuando Rissos escribe una de sus obras más famosas. Titula Señora de las Viñas, en la que simboliza en esta figura pagana, madre y natura, a toda la Hélade. Fragmento de Señora de las Viñas. Señora de las Viñas, ¿cómo aguantar sobre nuestros hombros tanto cielo? ¿Cómo aguantar tanto silencio con todos los secretos de las plantas? Un delfín brillando corta el silencio del mar, igual que el cuchillo corta el pan sobre la mesa de los marineros, igual que el primer rayo del sol corta el sueño. De piedra en piedra brilla el camino y de pájaro en pájaro sube la escalera, y el sol, mitad entre el mar, otra mitad sobre los cielos, arde como la naranja entre tus manos y como tu oreja bajo tus cabellos. Y así puesta y fuerte en medio de todo el mundo, teniendo en tu mano izquierda la gran balanza y en la derecha la santa espada, eres la belleza y la valentía, eres la Hélade. Así como atraviesa maizales partiendo la seda del aire, las rubias borlas de maíz rozan las asilas como si te rozara el recién brotado bigote del pastor. De ola en ola el escalofrío desborda las espigas. De sonido en sonido los robles se inclinan a los manantiales y las montañas están en torno como los cántaros que esperan ser llenados. Señora de las Viñas, en nuestros pechos se refleja tu cara, igual que alumbra una nube blanca las laderas pobladas de los bosques. Y el río te sigue como un león domesticado cuando reparte los rayos a las ramas del agua, cuando repartes a los pastores pólvora y canto, y te llaman hermana los caballos y los corderos. Al año siguiente, en 1948, ya Grecia en plena guerra civil, Rissos es hecho prisionero por las fuerzas anglo-gubernamentales y deportado al campo de concentración para presos políticos en la isla de Limno. Desde esa fecha y durante 5, los 2 últimos de la guerra civil y los 3 primeros del gobierno supuestamente democrático de Papagos, Yannis Rissos irá de campo de concentración en campo de concentración. En Limnos primero, pero enseguida en Agios Estratios y en Macronisos. En esta última prisión también permanecerá confinado varios años el compositor Theodorakis, autor de las más famosas composiciones musicales sobre letras de Yannis Rissos, algunas de las cuales estamos disfrutando esta noche. A estos campos de concentración y al sufrimiento padecido alude Rissos, considerándolos los verdaderos maestros de vida para los griegos de hoy, quienes han aprendido por el sufrimiento, han aprendido por sí mismos a no bajar la mirada
ni siquiera ante los dioses. Así lo refleja en su poema Heracles y nosotros, que leerá Sagrario, antes de que Jorgelina cante el canto cuarto de epitafio en griego, pero que también tienen ustedes en su prospecto de mano. Heracles y nosotros. Grande e importante dicen que fuiste, hijo de Dios, y con un montón de maestros encima. El viejo Lino, hijo de Apolo, para que aprendieras de él las letras. De Eurito, el arte del arquero. De Eumolpe, hijo de Filamón, el canto y la lira. Y lo más extraordinario de todo, el hijo de Hermes, Harpálico, aquel con grandes y espesas cejas que le cubrían media frente, te enseñó bien el arte de los argibes, la zancadilla. Con estas se ganan la mayor parte de las cosas en la lucha y en las letras también. Pero nosotros, hijos de mortales, sin maestros, con nuestra sola voluntad, con tenacidad y decisión y sufrimiento, hemos llegado a ser lo que somos. En modo alguno nos sentimos inferiores, ni bajamos la mirada. En nuestros pergaminos solo 3 palabras: Macrónisos, Yaros y Leros. Y si un día os parecen torpes nuestros versos, recordad solamente que se han escrito delante de las narices de los guardianes y con la bayoneta siempre a nuestro lado. Y no son necesarias excusas. Tomadlos desnudos, así como son. Más os dirá el seco Tucídides que el habilidoso Xenofonte. Sale
1952, la dictadura decreta una amnistía parcial para los presos políticos a la que puede acogerse Yanis Rizos, que está muy enfermo. Durante los 4 años que había estado prisionero, la tuberculosis había minado tan gravemente su salud que muchos de sus amigos temieron por su vida. Pidieron entonces a Rizos que redujese drásticamente el ritmo de su actividad literaria y de su militancia social, pero apenas consiguieron convencerlo. Pues nada más salir de la cárcel, escribe El hombre del clavel y comienza Indómita ciudad, que la censura política enseguida le prohibirá. Hay que esperar a 1954 para que Yanis Rizos ofrezca a sus compatriotas y al mundo entero, aunque sea en edición clandestina, uno de sus poemas más célebres, Helenidad. Con todo y ser publicaciones clandestinas hechas a ciclostil como panfletos, cientos de miles de ciudadanos griegos en los años siguientes cantarán, recitarán y celebrarán de 1000 modos los 7 cantos de este largo poema. En 1970, Helenidad ya había saltado las fronteras de los Balcanes y millones de lectores en todo el mundo celebraron la emoción de compartir la esperanza con la que la Grecia de Rizos, la vieja, pobre, sufrida y rabiosa Grecia de la invasión nazi de la guerra civil, desplegaba su extraordinaria humanidad y sin renunciar a la melancolía de su crepúsculo milenario, construía dolorosamente un nuevo amanecer. En el poema de Rizos da voz a un pueblo que ha sufrido la dura experiencia de la ocupación, pero que también ha participado con especial entrega en la lucha de la resistencia. El paisaje que contempla el poeta es desolado, y sin embargo, a su manera, insiste, como sus compañeros de generación, en la peculiar fuerza del carácter griego a lo largo de la historia que se impondrá a sus desgracias. Por razones de tiempo y de equilibrio no podemos leer hoy la totalidad del poema, aunque les recomendamos vivamente que lo hagan si pueden. Pero baste por ahora la lectura del canto primero para comprender la dimensión cósmica de este poema, de Helenidad. Canto primero. Estos árboles no transigen con tener menos cielo. Estas piedras no transigen con los pasos enemigos. Estos rostros no transigen más que con el sol. Estos corazones no transigen más que con la justicia. Este paisaje es duro como el silencio. Aprieta contra su seno sus piedras incandescentes. Aprieta contra la luz sus olivos huérfanos y sus vides. Aprieta los dientes. No hay agua, solamente luz. El camino se pierde entre la luz y la sombra del seto es de hierro. Los árboles, los ríos y las voces se convirtieron en mármol bajo la cal del sol. Con el mármol tropiezan las raíces, los arbustos polvorientos, la mula y la rosa jadean. No hay agua, todos tienen sed, años enteros todos mastican un bocado de cielo, además de su amargura. Sus ojos están rojos de insomnio. Una profunda arruga clavada entre sus cejas como un ciprés entre dos montes al anochecer. Sus manos están pegadas al fusil. El fusil es una prolongación de sus manos. Sus manos son una prolongación de sus almas. Tienen sobre sus labios el furor y tienen una pena profunda, muy profunda en sus miradas, como una estrella en un charco de sal. Cuando estrechan la mano, el sol está seguro para el mundo. Cuando sonríen, vuela una pequeña golondrina de su barba feroz. Cuando duermen, 12 estrellas nacen de sus bolsillos vacíos. Cuando mueren, sube la vida cuesta arriba con tambores y banderas. Hace ya tantos años que todos tienen hambre, que todos tienen sed, que todos mueren sitiados por tierras y por mar. El calor devoró sus campos y la sal inundó sus casas. El viento derribó sus puertas y deshojó las pocas lilas de la plaza. Por los agujeros de sus capotes entra y sale la muerte.
Sus lenguas están ácidas como el amargo fruto del ciprés. Sus perros se murieron envueltos en sus sombras y la lluvia golpea sus huesos. Fuman boñigas arriba en las guaridas, convertidos en piedra, y por la noche vigilan el rabioso mar donde se ha hundido el mástil roto de la luna. Se ha terminado el pan, las balas se acabaron, ahora cargan sus viejas armas, solo con sus corazones. Tantos años sitiados por tierra y mar, todos tienen hambre, todos perecen y nadie se muere. Arriba, en las guaridas, sus ojos centellean. Una gran bandera, un gran fuego rojo, y cada amanecer millares de palomas vuelan desde sus manos hacia las 4 puertas del horizonte. En 1956 se publica otro poema, Sonata a la luz de la luna, considerado por muchos críticos como una de sus mejores obras, por la que recibe el Premio Nacional de Poesía. Fue este uno de los pocos momentos en la vida de Rizos en la que los poderes públicos le dejaron en paz, sobreponiéndose al rencor de los partidos que lo odiaban. Algunas de las estrofas de este teatral monólogo forman parte estelar de las antologías de la mejor poesía de Rizos. Pues Sonata a la luz de la luna es un bellísimo poema de amor entre una mujer madura y un joven. Ella es la que habla. El amor es el de ella. El joven es una presencia en realidad ausente. Lee Sagrario, Sonata a la luz de la luna, fragmento de Sonata a la luz de la luna. Déjame ir contigo. Qué luna esta noche. Es buena esta luna que no marcará mis canas, que hará que mi pelo vuelva a ser dorado. No te darás cuenta. Déjame ir contigo. En las noches bañadas por la luna, las sombras se engrandecen en mi casa. Manos invisibles corren las cortinas. Un dedo tenue escribe palabras olvidadas en el polvo que cubre el piano. No quiero oírlas. Cállate. Déjame ir contigo. Nos sentaremos un rato sobre la acera en la pequeña colina, y cuando nos llegue el soplo de esta brisa de primavera, puede que nos imaginemos volando, porque a menudo, incluso a estas alturas, el roce de mi falda llega a mis oídos como el aletazo de 2 alas potente. Y cuando te mueves en este sonido de vuelo, notas tu nuca, tus costillas, tu carne apretándose. Y así, apretado por los músculos del viento azul, en las vigorosas neuronas de la altura, no importa si te vas o te vuelves, y tampoco importa que mi pelo se haya vuelto blanco. No es esto lo que me atormenta. Lo que me atormenta es que mi corazón no se torne blanco. Déjame ir contigo. Lo sé, todos seguimos nuestros caminos solitarios, en el amor, en la gloria y en la muerte. Ya lo sé, lo he probado, no sirve. Déjame ir contigo. Esta casa está encantada, me está echando a patadas. Quiero decir, es demasiado vieja. Los clavos se sueltan, los cuadros caen buceando en el vacío. El yeso se desploma en silencio, como los gorros abandonados de los muertos que caen de sus perchas en el pasillo oscuro, como el desgastado guante de lana del silencio cae de sus rodillas, o como cae un pedazo de luna sobre esta vieja silla destripada. Hubo un tiempo en que esta también fue joven. Bueno, hola a todos. Este tema que vamos a interpretar ahora pertenece también a la obra Epitafio, que fue musicalizada por Mikis Theodorakis. Y bueno, lo que intentamos hacer es una traducción al castellano, bueno, lo que hicimos, esperemos que os guste, una traducción al castellano de la letra de Rizos. Entonces el tema lo dividimos en 2 partes, una primera parte en el idioma original y la segunda parte, la versión en castellano traducida por nosotros, ¿vale? Eso.
viene y que va. Tres ángeles niñas quieren colorear con pétalos tu pelo y el aire perfumar. Tres ángeles niñas quieren colorear con pétalos tu pelo y el aire perfumar. Ruidos en las calles, niños jugueteando, gente en el mercado. Que viene y que va. Ya en la década de los 60, Rizos publica Filotetes. Es el primero de sus cantos mitológicos, al que seguirán los excelsos monólogos poéticos, casi todos ellos inspirados, como Filotetes, en la mitología y en la tragedia clásica. Algunos de los títulos, Orestes, Helena, El regreso de Ifigenia, Crisótemis, Ismena, Fedra, Perséfone, Áyax. Afortunadamente, la editorial Archipiélago está publicando en castellano, traducidos por Selman Tira, todos estos monólogos. Es una época esta de gran creatividad, pero otra vez de enorme desgracia personal para Yanis Rizos. Pues la Junta Militar griega lo deporta de nuevo y lo vuelve a encerrar, en esta ocasión desde 1967 a 1970, en los campos de prisioneros de Yaros y de Leros. Son otros 4 años de prisión en los que las penalidades sufridas terminarán por quebrar definitivamente su delicada salud y otra vez estará a punto de morir. Solo las protestas nacional e internacional que reclaman la libertad del escritor logran salvarlo de la muerte inminente, y la Junta Militar se ve obligado a ingresarlo por corto tiempo en un hospital de Atenas, pero para condenarlo enseguida, poquito después de haberlo sacado de la prisión hacia el hospital, para después someterlo a arresto domiciliario en la isla de Samos. Como reseña la editorial El Acantilado, a la que antes hacíamos referencia, Yanis Rizos extrajo en estas obritas del caudal trágico griego una serie de monólogos de excepcional sutileza en los que cada palabra, surgida de un fondo lejanísimo, se traslada a nuestro tiempo con mágica ductilidad. Uno de esos famosos soliloquios poéticos es el que tiene por protagonista al héroe homérico Áyax. Fue escrito durante la reclusión del poeta en el campo de prisioneros de Leros. Con seguridad, muchos de ustedes conocen la trágica suerte del indómito héroe Áyax, el hermano de Teucro. Muerto Aquiles ante los muros de Troya, sus codiciadas armas deberían ser entregadas al más valiente de los griegos. Áyax, con toda justicia, considera que solo a él le correspondían esas armas, pero los jefes griegos prefirieron entregárselas al taimado y al adulador Ulises. Herido en lo más profundo de su fiero orgullo, considerándose despojado del honor que se le debe, jura entonces vengarse de la vergonzante humillación, dando muerte a los jefes supremos de los griegos y en particular a Ulises. Es entonces cuando los dioses ciegan ojos y entendimiento al héroe, que confunde a un rebaño de ovejas con sus ofensores y al gran carnero con Ulises. Todo el campo queda cubierto por la sangre de las dóciles ovejas, mientras el enloquecido héroe arrastra hacia su tienda al carnero y, creyendo habérselas con Ulises, lo ata a un poste y sacia su venganza despellejándolo. Sus guerreros observan atónitos y doloridos el delirio de su jefe, mientras los dioses, en las alturas de su poder omnímodo, se satisfacen de la feroz burla infligida al demente. A la mañana siguiente, Áyax,
cubierto su cuerpo de sangre animal, cae en la cuenta de esta segunda y más terrible humillación. No pudiendo soportar la carcajada de los dioses, ni la mirada atónita o el reproche de los suyos, vuelve todo su ardor contra sí mismo y se quita con la espada la vida. Es claro la alegoría que representa Ayas de Grecia. En este monólogo teatral de Rizos, la escena se abre con Ayas en el suelo de su cabaña, entre platos rotos, cacerolas, animales degollados y un carnero blanco desollado y sangrante atado al poste. Ayas viste un largo camisón blanco, roto, lleno de manchas de sangre. Parece cansada, después de una noche de fiero desatino. Su rostro tiene una expresión de impotencia y de tristeza. Habla con lentitud, con fatiga y de cuando en cuando con vehemencia, poco antes de suicidarse. Heme aquí, consumido, desmoronado, y mis enemigos se burlan, se ríen de mí disimuladamente. Ayer toda la noche estuvieron acechándome, deambulaban por la casa, me veían, atisbaban por detrás de los postigos, de las cortinas, de las cerraduras, de los roperos. Yo oía los crujidos en el suelo, los rasguños en la pared. Cuando salí se ocultaron tras los árboles. Me acechaban. Una luna blanca, blanca como el percal, inmensa, colosal, subía del monte Ida, y una escarcha blanca cegó mis ojos. Me dejé llevar. Y eran ellos, en los patios vecinos, ellos, con carnavalescos hocicos de cartón, haciéndose pasar por bueyes, burros, caballos, ovejas. Entonces, no aguanté. Alcé mi espada y la bandí. Los acorralé, los arrastré hasta aquí, y míralos. Resultaron ser estos animales. Mentira me parecen mis antiguas hazañas. De todos los trofeos que debían ser para mí, los otros se adueñaron con suertes falsas y sobornos. Yo, en cambio, al decidirse la vida de los griegos, no eché en el casco tierra en húmedos terrones, eché mi grande, mi visible anillo de matrimonio y salí el primero a luchar con el enemigo cuerpo a cuerpo. Y cuando de nuevo ardían los barcos y el humo y las llamas se elevaban a los cielos y se podía pensar que era el mar quien se abrasaba, cuando Héctor se lanzó incontenible por encima de las zanjas, fui yo quien antes le hizo frente. Quizá no lo recuerden los átridas, solo les importaban los botines y trofeos. Y bien, que los obtengan con astucias, engaños y con miedos. ¿Hasta cuándo? Un buen día ellos también se encontrarán desnudos frente a la noche y su largo camino. Y de nada les servirá entonces el escudo robado, tan hermoso y tan grande. Bueno, estos temas que estamos tocando ahora vamos a hablar, introducir un poquito en ellos, porque los tres van a tener cierta particularidad comparado con los primeros que tocamos. Este en realidad es un tema en el que vamos a invitar aquí, otra vez, a quien homenajeamos en el brumario pasado, que es Nassim Hikmet, porque no vamos a tocar un tema sobre una poesía de Ritsos, sino que es una poesía de Nassim Hikmet que Ritsos tradujo al griego en su momento. El tema es una música de Manos Luitzos, un músico griego, y nosotros hicimos en realidad una traducción de traducción, o sea que bueno, esto es un fluir, ¿no? Pues eso es lo que queremos explicar de esto, espero que lo disfrutéis. Más allá del reflejo. Más allá del reflejo se trata de 3 vacas, es una historia muy triste, 3 vacas que son llevadas cruelmente al matadero en un camión. Más allá del
reflejo se va alejando, mientras el sol se funde con el asfalto. Aquel camión se la lleva a las 3 vacas sin compasión. Sus cuerpos danzan un compás, no saben a dónde van. Más allá del reflejo se va alejando, mientras el sol se funde con el asfalto. Tres hombres, tres como ellas, esta mañana las embarcaban. Dos blancas como nieve y una manchada. Sin vacilar, son leche, sangre, cuero, pelambre y un poco más. Sus cuerpos danzan un compás, no saben a dónde van. Más allá del reflejo se va alejando, mientras el sol se funde con el asfalto. Aquel camión se la lleva a las 3 vacas sin compasión. Nunca salieron a pasear, presienten a dónde van. Más allá del reflejo se va alejando, mientras el sol se funde con el asfalto. Más allá del reflejo se va alejando, mientras el sol se funde con el asfalto. Compuso las 18 canciones en lenguaje llano de La Patria Amarga prácticamente en un solo día, el 15 de septiembre de 1968, durante la estancia del poeta en la prisión de Leros en tiempos de la dictadura de los coroneles. Concebidas desde su inicio para ser musicadas y no para su publicación en un libro, fue el compositor Theodorakis quien las estrenó durante su exilio londinense en 1973. Estas cancioncillas deslumbran por su sencillez formal, pero también por la belleza de sus inusuales imágenes y descripción de la naturaleza, del paisaje o por la finura de los sentimientos más nobles. No son poemas directamente políticos, pero en ellos late con fuerza la pasión melancólica de la libertad y la necesidad de justicia. Canción segunda de las 18 canciones, titulado Charla con la flor del ciclamen. Ciclamen, ciclamen, que habitas en la hendidura de la roca, ¿dónde has hallado ese color y cómo es que floreces? ¿Dónde encontraste el tallo para balancearte? Del interior de la roca he recogido la sangre gota a gota, he tejido un pañuelo y cosecho el sol ahora. Canción décima, el agua. En la roca un poco de agua bendecida por el silencio, por el acecho del pájaro, por la sombra de la delfa. A escondidas la beben los guerrilleros y yerguen su cerviz, como el gorrión, y bendicen a su mísera madre, a Grecia. Canción 12, muchachas enjutas. Muchachas enjutas recogen la sal en la playa, profundamente encorvadas, con amargura, no ven el mar. Y una vela blanca, le saluda desde el mar azul, y porque no la han visto, ella ennegrece de pena. En todos los textos que hemos leído hasta el momento se pudo apreciar la genialidad poética de nuestro autor, que trasciende con mucho el compromiso directamente político que con frecuencia está en la base y en el momento de varios de estos poemas. Sin embargo, hay un tema recurrente en Rizos que impregna su poesía de modo tal que con toda razón muchos de sus lectores llegan a considerar al poeta de Monemvasia como la expresión más bella e intensa del alma griega contemporánea y que hunde sus raíces de árbol enjuto y duro en un milenario suelo de extraordinaria complejidad y excelencia. En multitud de estos poemas, Rizos evoca historias,
retrata escenas de la vida cotidiana, dibuja la magia de las emociones, reconoce la soledad, que ya no es tanto que también una soledad individual, sino aquella constitutiva del humano y de los paisajes vividos, de los pájaros y del cielo de Grecia, del mar y del árbol retorcido y seco agarrado al secarral. Entre esos motivos, uno de los más reiterados en la poética de Ritsos es el de las estatuas, que pueden verse en las ruinas y museos de los lugares antiguos, pero sobre todo en las plazas de los pueblos y en multitud de fachadas diseminadas por doquier. Para Ritsos, esa estatuaria representa los cimientos, representa el suelo físico y espiritual sobre el que los modernos griegos viven. Son estas estatuas testigos y cemento de la nueva helenidad, pedestales sobre los que vivir ahora en lo alto. Sagrario leerá Perforación. Después, yo, las tumbas de nuestros antepasados. Perforación. Debajo de las casas hay remotas tumbas. Debajo de las tumbas hay otra vez casas. Una descomunal escalera de piedra atraviesa las casas y las tumbas. Los muertos suben, los vivos bajan, se cruzan, no se saludan. Puede ser que no se conozcan, puede ser que estén fingiendo. Encima, en la colina, huele un invisible naranjal. Los niños hacen girar aros de barriles. Dos mujeres hablan en la fuente. Su voz cae con el agua en el cántaro. En cuanto anochece, vuelven entre dos filas de cipreses, llevando el cántaro como recién nacido de ilícito amor. Por encima de ellas centellean cómplices los astros. Las tumbas de nuestros antepasados. Deberíamos guardar a nuestros muertos y su fuerza. Quizás en algún momento nuestros enemigos los desentierren y los lleven con ellos. Y entonces, sin su protección, nuestro peligro sería doble. Ya, ¿cómo podríamos vivir sin nuestras casas, nuestros muebles, nuestras tierras y, sobre todo, sin las tumbas de nuestros antepasados, guerreros o sabios? Recordemos cómo los espartanos robaron los restos de Orestes de Tegea. Convendría que nunca nuestros enemigos supieran dónde los tenemos enterrados. Pero, ¿cómo podríamos alguna vez saber cuáles son nuestros enemigos o cuándo y dónde se presentarán? No pues tumbas grandiosas ni brillantes adornos. Todo esto provocará la atención y la envidia. Nuestros muertos no tienen ninguna necesidad de ellos. Conformes, humildes y silenciosos, ahora son indiferentes al hidromiel, los anatemas, las vanas glorias. Mejor una piedra seca si un tiesto de geranios, señal oculta, o sin nada. Quizá lo más seguro es tenerlos dentro de nosotros, si podemos, y mejor aún, ni siquiera saber dónde yacen. Tal como se han hecho las cosas en nuestros tiempos, quién sabe, podría ser que nosotros mismos un día los desenterráramos y los arrojásemos. Otro de los grandes temas recurrentes en la poesía de Ritsos es el de la canción en voz femenina. La soledad, la postergación, el deseo oculto, la pasión acallada por la conveniencia, el melancólico dolor tras el refugio hogareño, vibran en muchos de los poemas con delicado lirismo y amarga verdad, como en este poema que leerá Sagrario, titulado La desesperación de Penélope. La desesperación de Penélope. No es que no le haya reconocido a la luz del hogar. No eran los harapos del mendigo, el disfraz, no. Había signos claros.
la cicatriz en la rodilla, la fortaleza, la astucia en el ojo. Asustada, apoyando su espalda en el muro, buscaba una excusa. La demora de un poco más de tiempo para no responder, para no traicionarse. Entonces era este por quien había perdido 20 años de espera y de sueños, por este miserable, manchado de sangre, con la barba canosa. Se derrumbó silenciosa en una silla. Miró despacio a los pretendientes muertos en el suelo, como si fueran sus mismos deseos los que veía muertos. Y le dijo, bienvenido, oyendo lejana, ajena su propia voz. En su rincón, en un rincón, su telar llenaba el techo de sombras en forma de verja, y todos los pájaros que había bordado con hilos rojos, brillantes en verdes arboledas, de pronto, aquella noche del regreso, se volvieron de color negro y ceniciento, volando muy bajo sobre el cielo de su última resignación. Bueno, llegamos al final. Grecia vive hoy uno de sus momentos más dramáticos desde la invasión nazi y de la guerra civil. Pero si antes se conjuraron contra los griegos los ejércitos hitlerianos y después sus propios coroneles, ahora son los poderosos capitalistas del occidente democrático y de la Unión Europea quienes les están amargando la vida y les humillan. Por ello, terminaremos esta jornada con 3 poemas de Rizos. El primero, titulado Debajo del olvido, que leerá Sagrario, para que entre nosotros ya nunca más olvidemos. El segundo, muy breve, titulado ¿Por qué miras a otro lado?, para que entre nosotros miremos de frente. Y el tercero, titulado Después de la derrota, fue escrito por Yanis Rizos en 1968. Debajo del olvido. Lo único concreto que quedó de él fue su chaqueta. La colgaron allí, en el armario. Fue olvidada, apretada en el fondo por nuestras ropas de verano, de invierno, nuevas cada año por nuestras necesidades. Hasta que un día nos llamó la atención, puede que por su extraño color, puede que por el corte pasado de moda. Encima de sus botones quedaban 3 paisajes circulares de forma parecida. El muro de la ejecución, con 4 agujeros, y en torno nuestro remordimiento. ¿Por qué miras a otro lado? ¿Por qué miras a otro lado? ¿A dónde arrastras tu mirada? El campanario de papel en la noche, ¿acaso tú lo hiciste? ¿Tú lloraste? Después de la derrota. Después de la derrota de los atenienses en Egospótamos, en el río de la Cabra, y un poco más tarde, después de nuestra derrota definitiva, desaparecieron ya nuestras conversaciones libres. Se fue el esplendor de Pericles, el florecimiento de las artes, los gimnasios y los simposios de nuestros sabios. Ahora, pesado silencio y la tristeza en el ágora, y la impunidad de los 30 tiranos. Todo, hasta las cosas más nuestras, se hacen sin nosotros, sin ninguna posibilidad de apelación, resistencia o defensa, ni siquiera de una protesta formal. Al fuego los papeles y nuestros libros, a la basura el honor de nuestra tierra. Y si nos fuera alguna vez permitido traer como testigo a algún viejo amigo, no aceptaría por miedo a que le pasase lo que a nosotros, con toda su razón el hombre. Por eso se está bien aquí. Puede ser que nazca un nuevo contacto con la naturaleza mirando tras la alambrada un trozo de mar, las piedras, las hierbas o alguna nube al atardecer. Y quizá un día se presente un nuevo Gimón que, secretamente conducido por la misma águila, excave y encuentre la punta de hierro de nuestra lanza, oxidada, rota ella también,
y la traiga solemnemente con pompa fúnebre o glorioso cortejo, con música y laureles a Atenas. Y todo llega al final, ¿verdad? Gracias por estar aquí, porque sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias a la Fundación Cuña Casas Bellas por habernos convocado y brindado este espacio y poder expresarles nuestra música, que lo hicimos con todo el cariño del mundo, que esperemos que les haya llegado de esa forma. Y aquí Néstor nos va a explicar algo sobre esta canción. Explico, vale. Esta es una canción que también se puede decir algo de ella, no pertenece a la obra Epitafio, sino que es un tema aparte. No recuerdo, en este momento lo tenía apuntado, me vais a disculpar, no recuerdo quién es el compositor de la música, no lo tenía pero no lo veo. Lo que sí quiero decir de ella es que es una canción compuesta en compás de 5 octavos, para aquellos que entendáis un poquito de música, es un tanto rara para nosotros, para nuestra cultura. Los griegos son un pueblo muy libre en cuanto a lo musical y se permiten experimentar mucho con ritmos bastante extraños, ¿no? Germán no puede decir que vive allí. La verdad que sí. Entonces, bueno, es interesante. Espero que os guste también. Vamos. Muchas gracias.
El brumario poético continúa mañana en este mismo teatro principal con el recital de la poetisa gallega Chus Pato, María Jesús Pato Díaz, y será presentada por la también poeta pontevedresa Elvira Ribeiro. Espero de su asistencia, que seguro que disfrutarán también con la excelente poesía de estas dos mujeres. Gracias. Hasta mañana.